Bienvenidos a una emisión más de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión, como quisiéramos resolver, aclarar y evidenciar algunas de las problemáticas principales que se han comenzado a deducir de un fenómeno donde se problematizó muy poco sobre el castigo y el linchamiento social. Y para ello, en esta reflexión me acompañan tres de mis excompañeras del Colegio de Filosofía y Letras. Ellas han continuado su formación en distintos ámbitos y vienen a reflexionar un poco con nosotros sobre la importancia y las implicaciones éticas, políticas y sociales de normalizar el fenómeno de los linchamientos y viralizarlos. Primero que nada me acompaña Alejandra Cuayahuil Mora, también me acompaña Jessica Alonso Flores y Estefanía Rodríguez Garza. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde compartiendo pues sus impresiones. Primero que nada, Alejandra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos dijeras un poco como cuáles son tus impresiones a partir del video que se ha viralizado, el primero que comenzó a ser muy normal este fenómeno de las golpizas y los castigos a los asaltantes. Hola Clarisa, hola a todas. Pues eh, es una situación, supongo que el pueblo, o sea, no están tomando a la persona como tal, ¿no? Como un humano. Está esta situación de la deshumanización. Pasa de ser, no sé si en una parte del video ven a una señora o escuchan a una señora decir, denle más o qué bueno, ¿no? Es una señora que se escucha ya grande. Y también viene como este factor de la educación que nos dan nuestras abuelas y ese tipo de cosas que dicen, no, ok, para que el niño aprenda hay que pegarle. Y bueno, son muchos factores, ¿no? La gente está enojada, pero no se ponen a reflexionar realmente como que la violencia no es un entretenimiento, se ven muchos memes, se ven muchas burlas, la violencia tampoco es divertida ni es algo que sea justo, tampoco es, no, tampoco se está viendo como eso, ¿no? Las autoridades pareciera que no están haciendo nada, pero la situación se está saliendo de las manos porque hay mucha población, porque hay mucha desinformación, porque inclusive no hay videos que circulan que ni siquiera son de aquí de México, ¿no? Y ya es una cosa a nivel pues mundial, ¿no? Que la gente cree que puede tomar, si alguien me hace algo voy y le pego, voy y lo mato, voy y hago esto, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Justamente en el ardid de las clases populares que han considerado como tanto tiempo de opresión y de violencia del sistema, pues surge, sobre todo, tienes razón, como en toda Latinoamérica, pues esta necesidad de tratar de buscar justicia por propia mano, aunque esto sea desproporcional. Me gustaría también que me platicaras, Jessica, qué es lo que tú piensas y qué implicaciones ves de normalizar estos videos completamente agresivos, donde al parecer se finge que es un acto heroico y quizás esa no sea la problemática principal. Pues bien como habías mencionado, ¿no? Hay como mucho coraje por parte de las personas, de los ciudadanos, porque esta situación precisamente de asaltos y robos, pues se va como que haciendo más común y lo peor es que también se va haciendo más común que las autoridades, digamos, los poderes judiciales o los poderes que están encargados de mantener como cierto orden o de como velar por la seguridad de la ciudadanía en realidad no es tan efectivo, entonces pues surge esta respuesta como por parte de los ciudadanos de hacer justicia como por su cuenta y vaya, se puede entender, ¿no? Como este coraje o este enojo de los ciudadanos. Eh, Quizás yo sentiría mucho coraje también si me robaran, pero creo que pues sí tendría que llevarse a la reflexión en el sentido de qué es lo que se está buscando como sociedad, ¿no? Porque se condena un acto que es robar, que es un acto delictivo y que afecta a mucha gente, ¿no? Y se dice que es injusto, se dice
pues es falta de valor, que es falta de, no sé, un compromiso con la sociedad. Te dicen como muchas cosas, ¿no? Entonces, desde esa, digamos, ética o ese ideal de lo que sería un ciudadano ejemplo o un ciudadano ideal que no roba, desde ahí plantean como, bueno, vamos a castigarlo porque no tiene que hacer eso, pero ¿de qué forma lo justifican? Como diciendo, esto que hacemos nosotros, es decir, aplicar violencia, sí se justifica, ¿no? Esto sí es justo porque al final las autoridades no van a hacer nada. Y vaya, no sé si hay como, si puede haber lugar para medir como la violencia, ¿no? En el sentido de que creo que lo más impresionante de todos estos videos que están corriendo y que pues en parte también tienen como un toque morboso por parte de quien lo está grabando y no sé, que lo está como divulgando, y es el hecho de que pues hay ya no un sentido de justicia, sino más bien como de sadismo, como de desquite, como de venganza, y pues eso, ese tipo de sentimientos y de reacciones que van desde pues lo impulsivo, no nos hace mejor persona que un ladrón. No tiene un efecto de justicia mejor que un policía, ¿no? Que lo deja libre o que no hace nada por falta de pruebas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí he escuchado como comentarios, ¿no? Pues estuvo muy bien que lo hicieron porque un ladrón no se tentaría el corazón, ¿no? No tendría como esa compasión. Y pues sí, es verdad, ¿no? También hay videos o anécdotas de ladrones o agresores en general que pues no tienen como esa consideración humana, ¿no? Al cometer su acto delictivo. Es verdad, pero creo que ya estamos llegando a un punto en el que pues nos toca como decidir, ¿no? Si vamos a hacer como esta sociedad ya de, pues sobrevive el más fuerte y no hay leyes, entonces cada quien las crea a su forma y como su capacidad de entender, creo que va a resultar como en un caos, ¿no? Y también como no sé, eso ya es una idea como extra, el hecho de que pues una sociedad que se vea destruida por completo, en la que no hay ya un orden por parte de ninguna autoridad, porque cada quien como que se aplica una autoridad porque sí. Entonces, eh, también tiene un peligro a nivel político, ¿no? En el sentido de que el Estado bien puede justificar como cosas como meter a los militares porque ya no hay orden, ¿no? Ni siquiera entre la gente puede haber paz, y ni siquiera hay como un criterio en el de decir, bueno, hasta aquí aplicamos violencia o un castigo o lo que sea, sino que se está desatando, ¿no? Entonces, eso sería como una idea extra, pero en general yo me pongo a pensar, ¿no? O es tan simple como por qué golpear a alguien o por qué seguir agrediendo a alguien que ya no puede defenderse. Creo que en principio, por sentido común, eso ya nos pone en un nivel muy bajo, ¿no? Es muy interesante cómo señalas como estos puntos de lo desproporcionado que se vuelve un castigo, que ya ni siquiera es castigo, sino un cumplimiento sádico de tus propias represiones, y que también un poco lleva a la importancia de reflexionar sobre qué tan factibles serían los ideales anarquistas en una sociedad actual, precisamente porque parece que solo rompiendo el Estado, rompiendo las estructuras sociales, rompiendo todo, las cosas van a volver a instaurarse con normalidad, sin reflexionar acaso. No sé si sea una consecuencia que se pueda derivar de lo que dices, que cada quien puede proponer su propio orden, su propia imposición, su propio sistema de violencia. Un poco como tratando de colindar estas reflexiones, Stephanie, un poco lo que mencionaba Alejandra, cómo se deshumanizan a los asaltantes y que también puede caer en la consecuencia contraria, ¿no? La romantización de la violencia, donde dices, bueno, es que todos los asaltantes han vivido en una situación de victimismo, donde ellos no tuvieron las mismas condiciones de acceso a lo que tuvieron las otras personas. ¿Qué opinarías tú entre la situación de deshumanizar pues las consecuencias
de una persona que comete un delito y llevar al otro extremo, ¿no? La romantización de la pobreza, la romantización también de los asaltos, de los robos. Pues, ¿cuál sería tu opinión en general de estas primeras impresiones, Stephanie? A mí me parecería de cierto modo como un problema que podemos identificar como sistémico, ¿no? Como una serie de situaciones sociales que llevan a que se generen tanto actos, los dos lados que dices, ¿no? Como poder justificar que ambos lados están bien, ¿no? Como que las condiciones están puestas para que ciertas personas roben a los otros y por otro lado que está bien la impartición de justicia por la propia mano por medio de la violencia. Lo veo así un poco en tanto que en lo que he pensado a través de estos videos, veo como distintos estratos que están involucrados, ¿no? Por un lado, sí, este sistema precario que deja estos espacios en blanco de vulnerabilidad, en el cual las personas, si bien podemos decir que no tienen sí o sí que recurrir al robo o al asalto, el mismo sistema hace que por la precariedad las personas recurran a algunas actitudes como estas, ¿no? Por otro lado, vería un sistema judicial y jurídico que es ineficiente y que en parte provoca el hartazgo social, ¿no? Como consecuencia de tomar la justicia por la propia mano, ¿no? Tanto que, o sea, inclusive en uno de los videos veíamos un policía, ¿no? Un policía rodeado de toda esta muchedumbre enojada, que no es capaz de contener la situación de ninguna forma, ¿no? Ya sea porque no tiene autoridad en realidad o porque es humanamente incapaz de enfrentarse a la masa, eh, pero pues va más allá de eso, ¿no? Al menos en México, en un sistema judicial que mete a ladrones, digamos, a la cárcel por un rato o lo sacan por, no sé, en esta dinámica judicial de puerta giratoria, ¿no? Donde realmente no hay una reintegración social de las personas que recurren a estos actos para sobrevivir, digamos, o que es su forma de vida, ¿no? Eso. De ahí la sociedad civil que se une para hacer justicia por su propia mano, ¿no? Y que, por un lado, podríamos justificar que es debido a una situación recurrente, ¿no? Es como fruto del hartazgo de algo que ocurre y ocurre continuamente, debido como a los otros dos espacios que digo, ¿no? Pero creo que ahí nos encontraríamos con la falta de conciencia, digamos, social o colectiva con los otros, ¿no? Porque nos hemos enfrentado en estos videos a situaciones en las que, no sé, el asaltante se queda solo, ¿no? O el asaltante no va armado, ¿no? Entonces las personas que están en el autobús tienen la oportunidad de, no sé, sentir que son héroes de su propia vida en ese momento frente a las mismas vulnerabilidades que el que está asaltando está sintiendo, ¿no? Porque hay como una carencia general en todos los estratos, ¿no? Y como este hartazgo de si todos estamos en las mismas condiciones precarias, ¿por qué esta otra persona recurre a arrebatarnos a nosotros lo que nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Cuando pues nosotros estamos tomando un camino más difícil, digamos, ¿no? Pero pues ambas situaciones son difíciles y todos convivimos en esa precariedad, ¿no? Lo cual me parece que lleva a esta violencia que Jessica mencionaba, que pasa de una impartición de justicia a una venganza, ¿no? Que ciega a aquel que está proporcionando esa violencia y se desborda, ¿no? Ya hacia ningún lado, ¿no? Porque ya no estás buscando ni justicia,
pues, nada socialmente, pues, que genere una mejor convivencia, ¿no? Y de ahí, pues yo vería como esta violencia ejercida, o sea, me parece particular, ¿no? Al menos de los videos que han salido, que es una violencia ejercida por hombres. Si bien en el video que comentaba Alejandra, se escucha a una mujer que está incitando, ¿no? O sea, me parece que es una violencia que ya está internalizada en el sistema y que es justificada, ¿no? Por unos y por otros, y que termina siendo como el punto central que yo veo, como esa decisión de enfrentar este tipo de situaciones sociales a través de más violencia, porque lo único que se va a generar es aún más violencia, ¿no? Entiendo, ¿no? A través de estos videos que he visto y de los otros que han salido, que el hecho de querer o pretender ejercer mucha violencia es para aleccionar para que no vuelvan a hacerlo, ¿no? Si bien muchas personas que de por sí cometen delitos lo volverán a hacer porque es su forma de vida, ¿no? Y porque no hay manera de que se reintegren a la sociedad, a una sociedad que más bien los excluye, ¿no? Inclusive, o sea, después de este video que salió, el mismo día y el siguiente empezaron a salir muchos memes, ¿no? Y muchos videos donde por un lado, pues te desensibiliza completamente tanto de esta reflexión como de lo negativo que pueda haber, ¿no? Y te pintan un lado, digamos, limpio de una conciencia ética de lastimar al otro, ¿no? Y solo te lo pone como algo divertido o algo justo, ¿no? Por fin se levantó la gente. Pero pues nos normaliza esa violencia y al mismo tiempo, pues estas situaciones desembocan ahí, ¿no? Terminan como algo común que no nos lleva a nada e inclusive en algunos de estos videos que veían, la verdad no sé si sea cierto o no, aparecía como uno de los compañeros que iba a saltar en el primer video, con el chico que se quedó en la combi, había comentado, ¿no? Que le parecía injusto lo que le habían hecho a su compañero, ¿no? Que él solo quería dinero para ganarse la vida, que a la próxima vez no lo iban a dejar así y que iban a llevar una pistola para que cualquiera que se sintiera valiente en ese momento cortaba la situación, ¿no? Entonces, o sea, creo que se mueve entre esto, ¿no? Entre una satisfacción, en el mejor de los casos culposa, de que se ejerció justicia, ¿no? Por los que están siendo violentados, hasta el hecho de que, pues en realidad eso va a generar más justicia, ¿no? Y va a terminar en que, pues, la violencia sea el parámetro social a través del cual pretendamos llevar una mejor colectividad, ¿no? Lo cual, pues, no parece llevarnos a ningún lado. Ok, Ale, pues justamente como comenzamos la reflexión, decías que hay muchos valores familiares atravesados con la idea de aleccionar lo que es inadecuado, ¿no? Y que de alguna manera eso se vuelve exponencial al comenzar como ya a percibir la sociedad en algo que está mal y que hay que aleccionar y que hay que normalizar. Y creo que es una reflexión muy importante lo que comentaba Stephanie, precisamente porque lo que genera violencia, pues paradójicamente es más violencia, y aunque es un discurso que nos vienen diciendo como de toda la vida, no están pensando que esta estratificación de la pobreza quizás, pues tiene ya esta carga de decir, bueno, si me aleccionan, yo puedo tener más autoridad, y entonces esto se vuelve como paradójico. Platícanos, Ale, precisamente porque reflexionabas en los valores familiares que están atravesados para normalizar estos fenómenos sociales, pues, ¿cómo es que has percibido y cómo las personas también a tu alrededor te han hecho como ciertos cuestionamientos de la situación desde donde se vive y se legitima la violencia como un hecho socialmente aceptable, como algo pues que de repente es el daño del capitalismo, ¿no? Como si el capitalismo fuera una persona y no una entidad abstracta que nos rodea? Sí, pues yo veo que hasta mi familia, ¿no? Me dice, es que se lo merecía, ¿no? Él se lo buscó,
comentarios como, pues güey, si te roban, ¿tú qué vas a hacer, no? Yo digo, o sea, a mí me han robado, yo he estado en esas situaciones y no por eso voy a actuar así, ¿no? Finalmente, no sé, si alguien te roba un celular, en el momento, pues sí te enojas, son cosas que te cuestan, pero, pero lo necesitan, ¿no? No creo que, ahora me voy con cosas como el bien y el mal, no creo que alguien elija ser malo realmente, ¿no? Esas cosas no son como, ay, yo decidí ser malo, no, no, eso no existe, ¿no? La gente necesita algo y va y lo hace y le parece fácil y lo hace y eso tampoco es una justificación, ¿no? Pero sí también hay mencionaron esto de héroe, que la gente busca, aparte de hacer justicia, sí tiene esta visión como de héroe un poco rara, ¿no? Y también viene bastante con la educación que cada uno tenemos. Y bueno, eso es lo que creo, ¿no? Todo esto se basa en lo que es la educación y lo que percibimos realmente. Es una cosa de reflexión y de hacer conciencia, ¿no? Empatía, bastante empatía, ponerse en los zapatos del otro y que nosotros pertenecemos al sistema y eso influye que si nosotros señalamos al delincuente o a la rata, ¿no? Es la rata y vamos a golpear a la rata, es porque estamos en el mismo círculo o ambiente del momento y pertenecemos a eso mismo. Entonces, estamos a un paso de ser la rata también. Bueno, esa es mi opinión. Justamente un poco como esto de sobrenombrar a las personas, como decir, bueno, los rateros son la rata. También hubo una época en que, sobre todo como, no sé si somos demasiado nuevos para la generación del cristal, en la época en que Molotov era muy famoso, se hablaba de los policías como puercos, ¿no? Entonces está otra vez polarizado el sistema de justicia en que esta persona es una rata, esta persona es un puerco y entonces pues me gustaría saber cómo se deja uno de deshumanizar a partir de sobrenombrar a las personas, sino decir pues que cada una tiene sus necesidades muy, muy particulares. Jessica, ¿qué opinas al respecto? Pues a mí me parece interesante esta cuestión de lo que mencionaba Ale sobre que nadie elige ser malo, nadie elige ser el mal. Llegué a escuchar un comentario, ¿no? Que decía precisamente o hacía alusión a esto de la naturaleza humana y de que la naturaleza humana es violenta en sí, ¿no? Y en la naturaleza hay violencia y demás, como, ok, si vamos como desde ese discurso, que pues no es algo que se deba negar o como eh, convertir en tabú. Bueno, sí, la naturaleza humana puede llegar a ser violenta, pero está esta otra área como de lo humano, ¿no? Que es precisamente lo de el razonar las cosas, el conceptualizar, el definir y pues como de todos esos conceptos y definiciones que se logran como elegir, ¿no? Entonces, um, a mí lo que llamaría más la atención como a reflexionar es a este hecho, ¿no? Si vamos a dar por hecho de que el humano es violento y no hay nada que hacer al respecto, y esta autoridad que se supone que tendría que regular esa violencia no es efectiva, entonces, eh, pues es como ponernos en un lugar salvaje, ¿no? En el que pues cada quien va a ver por sí mismo y ya. Pero de eso como a llamarle que pues somos los héroes por hacer esas cosas o tomar como que este papel protagonista de que, no sé, yo lo golpeé, yo lo maté, yo como que no sé, o sea, creo que de todo esto sí se puede tomar, cada quien es libre de tomar una postura, pero creo que sí es necesario como analizar y ver como desde dónde se va a actuar, como qué es lo que se va, el camino que se va a optar, porque pues hay muchas incongruencias, ¿no? Entonces, ciertamente la necesidad empuja a la gente a hacer cosas indeseables para otros, pero pues habría que pensarlo, ¿no? Ah,
no sé, ¿qué más? ¿Qué más podría decirse? Creo que es importante, ¿no? En conclusión, como pensarlo y discutirlo. Dentro de la idea de cómo se normaliza la violencia, Fanny, ¿tú qué implicaciones éticas y políticas podrías verlo a nivel de la sociedad mexicana, precisamente como a partir de viralizar estos fenómenos? Ya. O sea, me parecería que, al menos en un contexto actual, ¿no? Y posicionados más en México, como que se ha entrado a un proceso social de normalización de la violencia desde hace mucho tiempo, ¿no? No sé si sea en parte como el tener que convivir con estas situaciones y por eso es más fácil si si nos enfrentamos a ellas a través de la risa, ¿no? O a través de entender que es algo común, pero eh, de alguna forma estaría como acompañada tanto por em, los medios, digamos, o yo lo veo así de alguna forma, los medios de comunicación masiva que transmiten, ¿no? O al menos en el caso de México, transmiten con un incremento de años pasados y administraciones públicas pasadas en televisión abierta, ¿no? En los noticieros, por ejemplo, ciertos, ciertas situaciones de violencia extrema, ¿no? Y cómo hasta nuestros días estas situaciones se presentan cada vez más, ¿no? Haciendo que eh, uno en la casa, sentado viendo la televisión, vea estas situaciones que pasan continuamente, ¿no? En una suerte de no sentir esas condiciones negativas que llevan a que las condiciones de violencia pasen, sino como que para que la gente entienda, pues que eso pasa, ¿no? Que el mundo es violento y que está a nuestro alrededor y que debemos convivir con ello, ¿no? Así como le pasa al otro, te puede pasar a ti. Pero pues en realidad el Estado tendría que hacer lo posible para que no existan estas situaciones de injusticia y tampoco de violencia social, ¿no? Más bien, en vez de mostrar este tipo de situaciones como si fuesen algo común, eh, trabajarlas, ¿no? Ver cómo se hace a través no solo del sistema judicial, ¿no? Sino de cómo se crea comunidad entre la gente, el que no se sigan presentando estas situaciones de violencia. Por otro lado, creo que las redes sociales han permitido que la propia ciudadanía, ¿no? O el común de la gente con acceso a redes sociales tanto accedan o accedamos a tipo de material violento sin ninguna restricción, ¿no? Inclusive desde edades muy tempranas, donde te encuentras un video donde está, no sé, por ejemplo, estos que hemos visto, y yo creo que muchos niños ya lo han visto, ¿no? Y si están en un contexto en el que de por sí no se les acompaña, no se les invita a reflexionar sobre lo que se ve en el mundo y lo que se ve en las redes sociales, la forma en que se van a generar un criterio sobre lo que está viendo, pues va a ser muy ambigua, ¿no? No sé hasta qué punto puedan, más allá de decir, esto está bien, yo también lo haría, o esto está mal, ¿cómo es posible? Pues simplemente que ellos mismos vean que es algo que pasa continuamente, ¿no? Y que pues es una de las tantas situaciones con las cuales debemos convivir en el mundo, ¿no? Entonces, creo eso, ¿no? Como problemático, ¿no? Como que proviene desde que no, no se nos inculca o no siempre las personas podemos generar
una constante revisión crítica de lo que se vive, ¿no? Y que por otro lado nos enfrentamos a este tipo de situaciones en las cuales estamos de repente carentes de herramientas con las cuales reflexionarlas, ¿no? Para formar una postura propia, ¿no? Entonces, me parecería importante como en este afán de revisar qué tipo de comunidades y de sociedades queremos generar, el poder evitar esa normalización de la violencia y más bien reflexionarla. Ok. Ale, hace poco, fuera del aire, estábamos platicando pues un poco de las consecuencias de la gente que está efectuando esta violencia por propia mano y también un poco cómo se subordinaba a cierta necesidad populista pues de llegar incluso al poder a través de un discurso oficial desde la victimización desde abajo, ¿no? O sea, como que vamos a castigar a los malos, vamos a castigar a los corruptos, y los pobres son los buenos, y bueno, me gustaría un poco que regresando un poco a este discurso que ya hablábamos de la separación de los buenos y los malos, un poco que retomaras el tema del humanismo y de cómo pues ni estando arriba, ni estando abajo, ni eres más bueno, ni eres más malo, y precisamente cómo esto es lo que erige el control de las clases populares y el discurso oficial que se está dando como una manera de castigo limpio, ¿no? Incluso un poco pensando que en ese entonces parecía demasiado exacerbado el discurso del candidato conocido como el Bronco, y que bueno, este candidato nos hablaba un poco de que a los rateros había que cortarles la mano, ¿no? Y en ese momento parecía una cosa ilusoria y parece que nosotros mismos somos aquellos que estamos ejerciendo ese mismo discurso, ¿no? Sí, claro, sí, ya lo mencionábamos, de hecho es curioso que lo menciones, lo del Bronco, porque bueno, yo he estado bastante tiempo en las encuestas, creo que ya saben, ¿no? Me dedico a las encuestas, y mucha gente, su opinión, ¿no? Es de... ¿Sí me escuchan? Porque no... Sí, sí, sí. Sí, ok. Su opinión es así de que no, ese tipo estaba loco, cómo cree que se le van a cortar las manos a los delincuentes, ¿no? Si el delincuente no tiene dinero para comer, ¿qué va a hacer si no le dan empleo, no? Esa misma gente que opinaba eso parece ser la que dice, no, sí, está bien, ¿no? Se lo buscó el delincuente. Pero también no todos estamos en la misma situación, ¿no? O sea, y no quiero decir tampoco, o no me quiero meter en ese tema de que, pues si tú naces pobre, te toca ser pobre, ¿no? Pero sí hay parte de cierto en eso, porque tú estás en una situación de pobre y conoces qué es ser pobre, tú estás en una situación de rico y tú conoces qué es ser rico, de cierta manera, y cómo vas a ir y atacar al otro, ¿no? Cómo vas a ir y decir, no, pues ese se lo merece y, y porque se lo merece, no pertenece a mi círculo, no es un humano, hasta nos estamos remontando a una situación muy primitiva de hace muchos años que se veía, ¿no? El esclavo, eh, el esclavo no es un humano, el esclavo es un animal, y eso lo vemos ahorita, ¿no? No, de diferente forma, pero es lo que nos ha dejado el capitalismo, ¿no? La esclavitud se ve, ¿no? Ahí están los pobres, ahí está la gente que no tiene nada para comer, y por ejemplo, en los cruceros ves a los niños pidiendo, y se trata o no se trata, los niños ahí están, ¿no? Y de repente se cae el dinero, los niños están atentos de agarrar un billete que está tirado, no tienen esa educación, nadie les ha enseñado que si no es suyo, lo entregan. O sea, nadie se los ha enseñado, ellos son la consecuencia de toda su vida. Nosotros somos la consecuencia de nuestras vidas. No, esa es mi opinión. Eso resulta bastante interesante, pues porque finalmente son las condiciones socioculturales, contextuales, educativas, las que van a perfilarte como una persona y como otra. Un poco me gustaría, y es contigo, regresar como a un tema que estaba tocando Ale ya de manera muy general,
y también la romantización de ese discurso, el de la mentalidad de la pobreza y la mentalidad del millonario, que parece que en la actualidad y sobre todo como en las prácticas mindfulness se ha puesto como, es que si piensas como un millonario te vas a volver millonario, ¿no? Y si piensas como un pobre, toda tu vida vas a ser pobre. Y creo que eso también está, pues remarcando un poco más la superficialidad del problema, que no está cuestionando un poco lo que significa a nivel de los discursos que se manejan como si esto no fuera algo contextual, algo estructural, algo sistémico. Entonces, me gustaría un poco que me platicaras como cuál es tu opinión de esto, de decir que la pobreza está justificada más como por un discurso de mentalidad y no como por las condiciones sociales. Tú que sí has estado pues en contacto con los discursos de los oprimidos. Pues es como curioso, ¿no? Creo que este fenómeno de romantizar la situación de pobre y como que siempre tener estos antagónicos, ¿no? De el pobre y el rico y precisamente que se justifica lo que hace el pobre porque es pobre y es como, eh, es incluso un poco denigrante, ¿no? Porque yo creo que el hecho de no esperar de una persona, como de no esperar que una persona sea, no sé, crítica, que sea en términos generales buena, ¿no? O no esperar que una persona muestre valores, creo que también es como segregarla un poco y como que es un poco hipócrita también, ¿no? Como, pues es que no tiene educación porque es pobre y pues ya que, ¿no? Entonces, no se le trata como, como lo que sería ideal, ¿no? Como, no sé, con dignidad o como precisamente ah, haciendo como, o llamando eh, a su intelecto, ¿no? O a su capacidad de sentido común, qué sé yo. Eh, también estos conceptos, ¿no? De la riqueza y la pobreza que creo que en términos muy simples, creo que es como se concibe en general, es como la riqueza material. Y pues se ve, ¿no? Como quienes logran, digamos, salir y escalar y como todos esos términos de ascender de una situación de pobreza y logran como tener esta capacidad de adquirir bienes o adquirir riquezas y entonces, en efecto, ¿no? Como que no representa un problema para la sociedad porque no robarían, ¿no? Porque no son pobres. Sin embargo, creo que eh, muchas veces se queda solo como en ese concepto de riqueza material y la mentalidad sigue siendo la misma. Eh, en el sentido de que no hay o no hay un cambio, una transformación en la persona, en el sentido de, pues no sé, que se ponga a reflexionar, ¿no? Pasa que se escuchan comentarios de, pues es que el pobre es pobre porque quiere y porque no se esfuerza y ya, ¿no? Y hay quienes pues logran, lo logran de una u otra forma. No, creo que ya sería como irse a casos muy particulares, pero sí se requiere como empatía, ¿no? Para entender que también la situación en general en la sociedad no es favorable, como para que alguien pueda salir de pobre, ¿no? Entonces, en muchos casos se puede hablar de suerte, en muchos casos se puede hablar como, no sé, de maldad o de ignorancia o no sé, pero, pero creo que estos conceptos siempre se quedan muy vagos y puede alguien como que ascender, tener esa riqueza, pero sigue pensando como de lo más vil, ¿no? Respecto a otras personas, ya sea pobres o ricos. Entonces, creo que el problema principal sigue siendo como que esta falta de empatía, esta falta de crítica, de conciencia respecto a, pues, qué es lo ideal, ¿no? Lo idealmente bueno en términos como de un bienestar social, de una convivencia armoniosa o pacífica, ¿no? Entonces, pues y estos estigmas de la romantización de la pobreza, creo que es más bien como una forma de, o da pie, más bien, da pie a la segregación, en el sentido de, pues sí, ahí están y pues déjalo ser,
ya, ¿no? No ignorar que hay ahí un problema, ¿no? Y que creo que también el hecho de que se vea como ellos, ¿no? Y no nosotros, como si hubiera una diferencia tan grande, ¿no? Entre ciudadanos. En realidad, entre ciudadanos no es tan grande esa diferencia, ¿no? Entonces, pues habría que pensar sobre esto, como redefinir esos conceptos y creo que gran parte de ese trabajo estaría como, no sé, en lugares o en la escuela, que sería lo ideal como de educación precisamente de autocrítica, ¿no? Como de cuestionar todo, de replantearse estos conceptos que se enseñan, que se inculcan o que, con los que uno crece, pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Creo que volvemos otra vez al punto de que una solución está en la educación, ¿no? Pues me gustaría ya, Fanny, para ir concluyendo este programa, pues que pudieras hacernos algunos exhortos, algunas reflexiones finales y algunas recomendaciones, pues de cómo se está viviendo este fenómeno de viralizar los linchamientos sociales, qué consideras que es lo más relevante a reflexionar y pues ya aportarnos tus conclusiones. Sí. Pues de mi parte, añadiría que mm, como sociedades, ¿no? Como sociedad que formamos, que en principio sería bueno pensar en los otros, ¿no? Creo que, o sea, un lado por donde partiría sería como en este sentido de la empatía, ¿no? O del interés por conformar buenas formas de convivencia, el pensar en los otros, ¿no? De este modo. Eh, Señalaría también que, o sea, y retomando un poco lo que se mencionaba hace rato, ¿no? Como la existencia de la violencia de manera inherente, digamos, no sé, en la naturaleza o en el ser humano, mm, pensar, ¿no? Como se mencionaba, qué sociedades queremos generar, ¿no? Y a partir de qué valores vamos a hacerlo. Puesto que si tomamos a la violencia como uno de los elementos centrales para impartir justicia o para impartir educación o para formar familias o como un elemento central de nuestras vidas, el tipo de sociedades que vamos a generar van a tender hacia la destrucción de nosotros mismos, ¿no? Como individuos y como colectividades. Si bien el fenómeno de los linchamientos ha estado presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no solo, digamos, a lo largo de la historia, sino que ya en nuestra actualidad convivíamos con los mismos. No sé a cuántas de ustedes les ha tocado pasar por algún lugar de su ciudad y de repente hay lonas con, con una leyenda, ¿no? Que dice, cuidado ratero, no entres aquí porque los vecinos estamos organizados y te vamos a linchar, ¿no? Y una imagen de alguien estando siendo golpeado o algo parecido, ¿no? O sea, me parece como algo común, ¿no? Que se ha ya hecho una forma común de ejercer justicia, digamos, ante esta falta de condiciones proporcionadas por el Estado, ¿no? Inclusive, o sea, eso lo tenemos en contextos quizás más urbanos, pero en la periferia, o más bien, digamos, en otro tipo de lugares que no son las capitales, digamos, también son fenómenos constantes, ¿no? De cómo la propia comunidad imparte justicia, ¿no? Entonces, la verdad creo que, pues si el Estado, si vamos a aceptar la existencia del Estado, entonces el Estado tendría que plantear las condiciones para que no existieran injusticias y tampoco estas ejerciones de violencia, ¿no? Pero pues mientras eso pasa o en caso de que eso pase,
pensar en la acción de nosotros, ¿no? De cómo nos comportamos con los otros y cómo hacemos esta comunidad, ¿no? Desde lo más cercano, ¿no? En nuestra propia familia, ¿no? O inclusive en nosotros mismos, ¿no? Cómo reflexionar cómo muchas veces tenemos a la violencia como un valor aceptado y central para resolver conflictos afectivos con nosotros mismos, ¿no? O para resolver conflictos con nuestras familias, ¿no? Y también, pues, reflexionarlo cómo ejercemos estas relaciones con los otros, ¿no? Con nuestros vecinos, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos alguna injusticia o alguien nos grita algo o algo pasa con un conductor, digamos, como situaciones, reflexionar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de respuesta frente a eso? Donde quizás la violencia nunca es la opción correcta, ¿no? Si bien, digamos, que está presente en lo que nos rodea, reflexionar en qué momento realmente podría ser una opción elegible en nuestras vidas. ¿No? Bien, Ale, de la misma manera me gustaría que pudieras aportarnos tus reflexiones y consideraciones finales ya para ir cerrando el programa. Pues en general, como que concluyes de este diálogo y de este debate y cuáles son pues tus reflexiones finales. Pues bueno, muy breve. Pues eso, ¿no? Hacer una reflexión sobre lo que es la violencia, una conciencia, ¿no? Del entorno, hacer bastante conciencia y, y tener empatía por los otros, no sé, no es justificarlos, pero sí tener en claro y ser muy conscientes de que la violencia genera violencia y es un hilo que se va jalando de una tela y no tiene forma de detenerse si lo continuamos. Eso es todo. Igualmente, Jessie, ¿me podrías ayudar con tus reflexiones y consideraciones finales para ir ya cerrando este programa? Pues creo que yo insistiría como en eh, reflexionar sobre lo que es pues la condición humana, ¿no? Y la convivencia con nosotros y pues lo que es el sentido común. Eh, Insisto, ¿no? Como, ¿por qué continuar agrediendo a alguien que ya no puede ni defenderse, ni huir, ni hacer como, ni contraatacar, ¿no? Eh, y por otro lado, la educación, ¿no? Como se requiere como una reeducación, un replanteamiento en cuestiones, como decía Fanny, desde pues, cuestiones afectivas, precisamente porque existen estos parámetros, ¿no? En esta normalización de, no sé, si a alguien le pasa algo, pues, no sé, como, por ejemplo, me fracturé un tobillo y alguien llega y comenta, ah, eso no es nada, ¿no? A mí me pasó. Entonces, como, ok, sí, ¿no? Como que sí hay como niveles de violencia o de, digamos, agresión o no sé, pero no se va a tratar como de comparar, ¿no? ¿Qué es más grave y qué no es tan grave, sino de ponerse a reflexionar? Bueno, es que en sí actuar desde la violencia y con violencia ya es algo grave, ¿no? Y que eso se vea normal sin que nadie lo cuestione, ya es algo también grave. Ya no se trata como de comparar qué sería peor, si lo que el ladrón hiciera a alguien o lo que la gente le haría al ladrón, ¿no? Es como, bueno, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Bueno, no mal, sino cuestionados, ¿no? Entonces, pues sí, sería este replanteamiento de lo que es lo social y pues lo ideal también. Finalmente, pues queremos hacer un llamado a nombre de Regeneración Pluralidad y específicamente de Tertulia Digital a todos los televidentes que no se dejen caer en provocaciones, que nadie es héroe en un sistema donde la situación estructural ya es completamente desigual y que esto no es algo que debería de normalizarse. La violencia, los linchamientos, si bien son fenómenos que deben de anticipar una idea de castigo, es un castigo desproporcionado y esperamos que puedan reflexionar
desde cada una de sus conciencias cuánto de este castigo es justo y cuánto ya es un exceso de sus propios problemas emocionales, de su propio problema de violencia contra el Estado. Sabemos que vivimos en una injusticia enorme, radical, pero esto no se va a solucionar tomando a otras personas que también son víctimas del sistema como victimarios. Esto fue todo, fue una emisión para Tertulia Digital. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Estefanía, y muchísimas gracias, Jessica, por estar conmigo. Pues esperamos vernos muy pronto aquí en su canal. Yo soy Clarisa Camargo, esto fue Tertulia Digital al respecto de los linchamientos sociales. Nos esperamos hasta la próxima. Adiós.